Bueno, ahora vamos a contestar en inciso B. En el inciso B nos dicen determina el ángulo entre las rectas L1 y L2. Bueno, observamos que en el inciso B la recta L1, su ecuación cartesiana en forma simétrica todavía no está en la forma en la cual podemos obtener directamente las coordenadas del punto y el vector director. Tenemos que trabajar algebraicamente con esta ecuación para que tenga la forma en la cual podemos obtener directamente la información que necesitamos. Entonces, esa forma se obtiene asegurándonos que los coeficientes de las variables x, y y z sean 1 y positivo. Como no lo son, pues entonces hacemos las operaciones que nos permitan conseguir eso que necesitamos. Entonces, x ya tiene coeficiente 1 y positivo, ya no le hago absolutamente nada. Para que el coeficiente de y sea 1, lo multiplico por un medio al numerador, pero para que la expresión no se altere, al denominador también lo multiplico por un medio. Y para que este menos z se convierta en un más z, multiplico al numerador por menos 1 y al denominador también por menos 1. Entonces me quedaría x menos 2 sobre 3 es igual a, aquí me falta un 2, 2y por un medio me queda y un medio por 4 me queda 2 y un medio por 8 me queda 4. Eso es igual a menos 1 por menos z, nos queda z positivo y menos 1 por 8 nos queda menos 8 y menos 1 por 4 nos queda menos 4. Muy bien, y entonces a partir de estas ecuaciones ya puedo afirmar que un punto en esa recta tiene coordenadas 2, menos 2 y 8, que son estos elementos con signo contrario. Y el vector director tiene componentes escalares 3, 4 y menos 4, que son los denominadores. Muy bien, y ya. Y bueno, esta es la información de la recta 1. Y de la recta 2 en el inciso B nos dice que esa recta es el eje Y. Y pues del eje Y podemos decir que un punto, por ejemplo, un punto en el eje Y podría ser 0, 0, 7. Este punto está en el eje Y. Y el vector director del eje Y es el vector K de componente 0, 0, 1. Y ya, entonces con eso es suficiente. Sabemos que, bueno, a este vector no le voy a llamar U, le voy a llamar V porque ya U lo usé en la recta 1. Entonces a este vector le voy a llamar V para que los pueda diferenciar. Entonces habíamos dicho que es 0, 0, 1, que es el vector K. Entonces el ángulo entre dos rectas se calcula como el coseno de teta es el producto punto entre sus vectores directores sobre el módulo de cada uno de ellos. Entonces aquí nos quedará coseno de teta será el producto punto de 3, 4 menos 4, producto punto con 0, 0, 1 entre el módulo de el vector U, que será la raíz de 3 al cuadrado, la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 4 al cuadrado por la raíz de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Entonces nos queda que el producto punto de esos vectores sería 3 por 0, pues es 0, más 4 por 0, que también es 0, y más menos 4 por 1, que sería menos 4. Y en el denominador aparecería la raíz de 9 más 16 más 16. Entonces nos queda la raíz de 41 por la raíz de 1, que es esta expresión, pues la raíz de 1 es 1, porque el vector K es un vector unitario. Muy bien, y entonces ya despejamos a teta, y teta nos queda que es igual al ángulo cuyo coseno es menos 4 sobre raíz de 41, y entonces ese ángulo va a ser un ángulo obtuso que nos da un ángulo de 128.66 grados. Pero si me piden el ángulo agudo que forman esas rectas, entonces a 180 le resto este ángulo teta. Y entonces me quedaría 51.34 grados. Muy bien. Entonces, tómense un momento para copiarlo. Muy bien, bueno, vamos a hacer este otro ejercicio. Dice, determine si las rectas son perpendiculares, paralelas o coincidentes. Entonces, yo quiero conocer sus vectores directores, porque yo puedo afirmar que dos rectas son perpendiculares si sus vectores directores son perpendiculares.
También puedo afirmar que dos rectas son paralelas si sus vectores directores son paralelos y puedo afirmar que las rectas son coincidentes si primero sus vectores directores son paralelos y luego un punto en la primera recta pertenece a la segunda recta o bien un punto en la segunda recta pertenece a la primera. Bueno, entonces voy a buscar un punto y el vector director de cada recta. De la recta L1 está sencillo porque a partir de la ecuación vectorial puedo escribir sus correspondientes ecuaciones paramétricas igualándola al vector genérico x, y y z. Entonces diría que x es igual a 3 más 2t, que y es igual a menos 1 menos 3t y que z es igual a 4 más 2t. Recuerden, con el parámetro perteneciente a los reales. Muy bien, y entonces sabemos que los números que no estén junto al parámetro nos dan las coordenadas de un punto en la línea recta. Entonces el punto en esta recta L1 será 3 menos 1, 4. Y los números que estén asociados al parámetro son las componentes del vector director. Entonces el vector director tiene componentes 2 menos 3, 2, porque son los que están asociados al parámetro t. Muy bien. Y ahora de la recta 2 está en su forma de ecuación cartesiana simétrica, pero para que podamos obtener la información tenemos que asegurarnos que los coeficientes de x, de y y de z sean 1 positivo. Entonces yo multiplico a esta expresión por un medio para que no se altere también al denominador por un medio. Aquí para que se haga 1 positivo lo multiplico por un tercio, al denominador también por un tercio, aquí por menos 1, al denominador también por menos 1. Entonces, nos quedaría un medio por 14, nos queda 7. Ah, perdón. Aquí es por menos un medio, porque x tiene que ser 1 positivo. Entonces, menos un medio por menos 2x nos da x. Y luego menos un medio por 14 nos da menos 7. Y menos un medio por 4 nos queda menos 2. Luego, un tercio por 3y nos queda y. Un tercio por 21 nos queda 7. Y un tercio por 9 nos queda 3. Y por último, menos 1 por menos z nos queda z, menos 1 por 8 nos queda menos 8, y 2 por menos 1 nos queda menos 2. Y entonces sí, recordamos que los denominadores son las componentes del vector director. Entonces tendrá componentes menos 2, 3, menos 2. Y las expresiones del numerador con signo contrario son las coordenadas del punto. Entonces el punto Q tiene coordenadas 7, menos 7 y 8. Muy bien. Y bueno, a partir de aquí observamos que el vector U y el vector V son proporcionales. Es decir, que si yo multiplico al vector V por menos 1, me queda el vector U. Compruébenlo. Menos 1 por menos 2, 3 menos 2, me quedaría 2 menos 3, 2, que son las componentes del vector U. Entonces, eso significa, como hubo un escalar que multiplicó a uno de los vectores para dar el otro vector, entonces significa que los vectores son paralelos. Entonces, por lo tanto, U es paralelo a V. En conclusión, entonces, L1 es paralela a L2. Entonces, hasta ahorita sabemos que las rectas son paralelas, pero si las rectas son paralelas, verificamos coincidencia. Y dijimos, dos rectas son coincidentes si un punto en la recta 2 pertenece a la recta 1 o viceversa, un punto en la recta 1 pertenece a la recta 2. Entonces, bueno, vamos a determinar si existe un valor de t en la recta 1 que nos dé el punto Q. Entonces, fíjense, lo que yo voy a hacer es que voy a trabajar con las ecuaciones paramétricas y las voy a igualar con las coordenadas del punto Q para determinar si hay un valor de t que satisface las tres al mismo tiempo. Entonces me quedará, en lugar de escribir x, voy a poner 7 es igual a 3 más 2t. Después, en lugar de poner y, pongo menos 7, tiene que ser igual a menos 1 menos 3t. Y por último, 8 tiene que ser igual a 4 más 2t. Y les repito, para que sean coincidentes las rectas, debo encontrar un valor de t que haga que se cumplan las tres ecuaciones. Entonces, bueno, de la primera ecuación, despejando a t, me quedaría 7 menos 3 es igual a 2t. Entonces, t sería igual a 4 entre 2, o sea que t es igual a 2. Y si este valor de t igual a 2 satisface estas dos ecuaciones, entonces significa que efectivamente hay un valor de t que hace que esta ecuación dé como resultado el vector de posición de este punto. Y por lo tanto será en la misma línea recta.
Bueno, vamos a ver. Entonces, sustituyendo el valor de t igual a 2 en esta expresión, nos queda menos 3 por 2 es menos 6, menos 1, menos 7, se satisface. Luego, 2 por 2, 4 más 4, 8, se satisface. Entonces, efectivamente, con esto puedo decir que el punto Q pertenece a la recta 1. Entonces, L1 es coincidente con L2. Eso significa que son la misma línea recta. Entonces, tómense un momento para copiar este ejercicio, por favor. Bueno, ahora vamos a hacer este otro ejercicio. En este otro ejercicio dice, sean las rectas L y M. Si las rectas L y M se cortan, ya nos están diciendo que estas se van a cortar. Entonces nos piden determinar las coordenadas de su punto de intersección, donde L está representada a través de sus ecuaciones cartesianas simétricas y M está en su ecuación vectorial. Como lo vimos en el video anterior, para poder determinar si dos rectas se cortan, debemos trabajar con sus ecuaciones paramétricas porque esa es la forma más sencilla de hacerlo. Entonces, bueno, vamos a trabajar con las ecuaciones paramétricas de ambas y la solución de ese sistema que se va a obtener, pues va a ser las coordenadas del punto de intersección. Bueno, esta ecuación L la podemos reescribir como x menos 4 sobre 1 y 1 menos y sobre 1. Muy bien, entonces, si ustedes lo quieren ver de esta manera, recuerden que para encontrar la información de esta recta, los coeficientes de x, y, z deben ser 1 positivo. 1 y positivo. En este caso, pues x y z ya tienen coeficiente 1 positivo, pero y no. Entonces, solamente en esta expresión la trabajo algebraicamente multiplicándola por menos 1 y al denominador entonces también por menos 1. Lo cual hace que me quede la expresión x menos 4 sobre 1 es igual a y menos 1 sobre menos 1 y eso es igual a z menos 3 sobre 2. Y entonces a partir de esta ecuación yo puedo decir que el punto que pertenece a esta recta tiene coordenadas 4, 1, 3, que son estas expresiones con signos contrarios y el vector director son los denominadores. Entonces el vector director tendrá componentes escalares 1, menos 1 y 2. Muy bien, y de la ecuación vectorial, pues yo puedo decir que el punto Q tiene coordenadas 5, 6, menos 3, que directamente se obtiene con los términos que no tienen parámetro, y el vector director justamente son los coeficientes del parámetro. En este caso sería menos 1, para este caso menos 2, y para este último caso sería 2. Y muy bien, ya terminamos la información. Bueno, ya encontramos la información. Entonces, a partir de esta información, yo puedo encontrar las correspondientes ecuaciones paramétricas, tanto de L como de M. Entonces, para L, sus ecuaciones paramétricas, primero recuerden, partimos de la ecuación vectorial, nos sirve para practicar. Entonces, la ecuación vectorial de L sería el vector de posición del punto P. Entonces, sería 4, 1, 3, más, y aquí es importante que si estamos trabajando con dos rectas, usemos parámetros diferentes. Para la recta M se usó el parámetro M. Entonces, para la recta L voy a usar el parámetro T, por ejemplo. Entonces diré más T veces el vector director, que tiene componentes 1, menos 1 y 2. Entonces, a partir de esta, desarrollándola, me queda 4 más T, 1 menos T, 3 más 2T. Y si lo igualo con el vector genérico x, y, z, obtengo las ecuaciones paramétricas de L, que serían x es igual a 4 más t, y es igual a 1 menos t, y z es igual a 3 más 2t. De esta ecuación de la recta M, si lo igualo con el vector genérico de componentes x, y, z, entonces me quedará que la recta M, sus ecuaciones paramétricas son x igual a 5 menos m, y igual a 6 menos 2m, y por último z igual a menos 3 más 2m, con m que pertenece a los reales y aquí con t que pertenece a los reales. Entonces les digo, a nosotros nos están pidiendo encontrar las coordenadas del punto de intersección. Pues si el punto pertenece a las dos rectas, entonces debe de satisfacer ambas ecuaciones. Y para poder determinarlo, entonces yo forzo a que las ecuaciones paramétricas sean iguales. Si
igualar las ecuaciones paramétricas, llegamos a que el sistema tiene solución, entonces la solución nos dará como resultado las coordenadas del punto de intersección. En caso de que no tenga solución el sistema, o sea que sea un sistema incompatible, significa que las rectas no se cortan, que no tienen ningún punto en común. Entonces, bueno, vamos a igualar una a una sus componentes, obviamente X con X, Y con Y y Z con Z. Entonces nos quedaría 4 más T igual a 5 menos M. Por otro lado, 1 menos T igual a 6 menos 2M. Y por último, 3 más 2T es igual a menos 3 más 2M. Muy bien, y entonces llegamos al sistema de ecuaciones que voy a escribir aquí. T más M es igual a 1. Este M pasa como más M y el 4 pasa restando, entonces 5 menos 4 da 1. Y luego nos quedaría menos T más 2M es igual a 5, porque este menos pasa como más y ese 1 pasa restando. Muy bien. Y por último, 2T menos 2M es igual a menos 6, porque este era más, pasa restando, y este más también pasa restando. Entonces dejé todas las variables del lado izquierdo y las que no son variables del lado derecho. Planteo un sistema, una matriz de coeficientes y me quedaría 1, 1, 1, menos 1, 2, 5 y por último 2 menos 2 menos 6. Alguien podría preguntarse, ¿es forzoso hacerlo de esta manera? No. Tú resuelve el sistema de ecuaciones como a ti se te ocurra con los antecedentes que tú tengas. Yo quiero practicar la simplificación de un sistema de ecuaciones a través de la matriz de coeficientes. Entonces, bueno, aquí ya tengo un 1 y con ese 1 voy a hacer 0 a los elementos que se encuentran por debajo de él. Entonces me quedará, observen ustedes, voy a marcar aquí el renglón 1 más el renglón 2. Recuerden, el resultado de esa operación se escribe en el último renglón que aparece, que es el renglón 2. Entonces al renglón 1 no le hago nada y simplemente se lo sumo al renglón 2. 1 más menos 1 nos queda 0. 1 más 2 nos queda 3. 1 más 5 nos queda 6. Y ahora, para que este elemento se haga 0, multiplicaré a el renglón 1 por menos 2 y se lo sumaré al renglón 3. El resultado se escribirá en el renglón 3. Entonces, menos 2 por 1 da menos 2, más 2 nos queda 0. Luego, menos 2 por 1 da menos 2. Menos 2 nos da menos 4. Y luego, menos 2 por 1 nos da menos 2. Por menos 6 menos 2 por 1 nos da menos 2, más menos 6 nos queda menos 8. Entonces, bueno, ya seguimos. Vamos a hacer ahora que este elemento se haga 1 y con ese 1 hacemos 0 al elemento que está por encima y al que está por debajo de él. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que este elemento sea un 1? Pues entonces aquí abajo escribo 1/3 por el renglón 2. Y entonces me quedaría 0, 1 y 2. Y arriba no hice nada, el renglón 1 no le hice ninguna modificación y al renglón 3 por ahora tampoco. Entonces, ya que este es un 1, hago que con ese 1 convierta en 0 a este elemento y a este otro. Entonces, yo diría 4 veces el renglón 2 más el renglón 3. Entonces, 4 por 0, 0, más 0, 0. 4 por 1, 4 menos 4. Ah, bueno, déjenme escribir el renglón 2. Entonces, 4 por 1, 4 menos 4, 0. Y luego 4 por 2, 8, menos 8, 0 también. Entonces el último renglón se simplificó en muchos ceros. Y ahora, ¿cómo hago que este elemento sea 0? Ah, pues digo, menos una vez el renglón 2 más el renglón 1, pues así consigo que este elemento se vuelva 0. Entonces empiezo, menos 1 por 0, 0, más 1, 1. Menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0. Menos 1 por 2, menos 2, más 1, menos 1. Entonces, con este procedimiento que hice, la matriz de coeficientes, llegué a un sistema de ecuaciones equivalente a este sistema del que partí, pero simplificado, lo que me ayuda a tener la respuesta del sistema, la solución. Entonces me quedaría que el primer renglón sería mi primera ecuación. Recuerden, la primera columna estaba asociada al parámetro t y la segunda columna al parámetro m. Entonces me quedaría
T es igual a menos 1. Y en el segundo renglón me quedaría que M es igual a 2. Entonces ya encontré la solución del sistema, o sea que sí tiene solución. Y les decía, la solución de ese sistema me permite determinar las coordenadas del punto de intersección. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo en la ecuación que depende del parámetro t, sustituyo el valor de t igual a menos 1, voy a obtener un valor de x, un valor de y y un valor de z que describe al punto de intersección. Y que va a ser exactamente el mismo a que yo sustituya en estas ecuaciones el valor de m igual a 2. Obtendré las coordenadas del mismo punto. Observen ustedes. Entonces, si sustituyo en las ecuaciones paramétricas de L el valor de t igual con menos 1, me quedaría, entonces aquí pongo, para t igual con menos 1, entonces me quedaría que x sería igual a 4 menos 1, bueno, más menos 1, nos queda 3. Luego y sería igual a 1 menos menos 1, entonces sería 1 más 1, que sería 2. Y por último, 3 más 2 por menos 1, entonces 2 por menos 1 es menos 2, 3 menos 2 es 1. Por lo tanto, nos quedó el punto de coordenadas 3, 2, 1. Y ahora si sustituyo en las ecuaciones de la recta M el valor de M igual con 2, entonces aquí escribo para m igual con 2, entonces me quedaría 5 menos 2, entonces x es igual a 3. Luego, 6 menos 2 por 2, 2 por 2 es 4. 6 menos 4 nos da 2, llévale 2. Y por último, 2 por 2 son 4. Menos 3 más 4 nos da 1 y llegamos al punto P de coordenadas 3, 2, 1. Entonces llegué al mismo punto con el valor de t igual a menos 1 y con el valor de m igual a 2. Llegué al punto de intersección. Sus coordenadas son 3, 2, 1. Y les repito, lo que hicimos fue encontrar las ecuaciones paramétricas de las dos rectas, igualarlas entre sí. Si el sistema tiene solución, vamos a encontrar un valor del primer parámetro, en este caso t, y un valor para el segundo parámetro m, que al sustituirlo en las ecuaciones paramétricas nos van a dar como resultado el mismo punto. Ese punto es el punto de intersección y no se va a cumplir a menos que sea en la misma recta, no se va a cumplir que haya otro valor de m y otro valor de t donde coincidan en las dos rectas. Eso no va a pasar a menos que sea la misma línea recta. Si son dos rectas distintas y se están cortando, entonces al resolver este sistema de ecuaciones, pues vamos a observar que solamente va a tener una solución y la solución nos permitirá determinar las coordenadas del punto de intersección. Pero bueno, tómense un momento para continuar, por favor. Muy bien. Bueno, en estos ejercicios nos piden encontrar de nuevo la intersección entre las rectas L1 y L2. Entonces recuerden, necesitamos sus ecuaciones paramétricas. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con ellas. Entonces, la ecuación 1, a partir de ella ya puedo encontrar la información que necesito, que es el punto, las coordenadas del punto y el vector director. ¿Por qué ya directamente lo puedo hacer? Pues porque observo que los coeficientes de x, de y y de z ya son 1 positivo. Entonces, el punto tendrá coordenadas. Esta expresión con signo contrario, esta con signo contrario y esta con signo contrario. Y ahora el vector director tendrá componentes, los números que aparecen como denominadores. Entonces serán 3, 4 y 2. Muy bien, ya está. Entonces ahora para L2, pues observo que sus coeficientes no son 1 y positivo, al menos para X y Z. Entonces, para que lo sean, multiplico esta expresión por menos 1 y para que la expresión no se altere, también al denominador. En este caso, por menos 1 y por menos 1. Y entonces llegaría a X menos 2 sobre menos 3 es igual a Y menos 0 si quieren para que no les cause confusión entre 3, o sea que no le estamos restando nada a Y, por eso es menos 0 y eso es igual a Z menos 6 sobre menos 9. Y ahora sí, ya puedo decir que el punto perteneciente a esta recta sería 2, 0, 6 y el vector director sería menos 3, 3, menos 9. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver. Estamos en el inciso A, no lo olviden. Entonces, para el inciso A, para la recta L1, su ecuación vectorial será el vector de posición del punto, menos 1, 3, menos 3, más, por ejemplo, t veces el vector director. Entonces llego a que la ecuación vectorial será menos 1 más 3t, 3 más 4t y menos 3 más 2t.
y decimos con t perteneciente a los reales. Muy bien. Y entonces, a partir de eso, determino las correspondientes ecuaciones paramétricas y se obtienen igualando esta ecuación vectorial con el vector genérico de componentes x, y y z. Y sabemos que dos vectores son iguales si solo si son iguales componente a componente. Entonces, x será igual a la primer componente, o sea, menos 1 más 3t. Y será igual a la segunda componente, o sea, 3 más 4t. Y z será igual a la tercera componente, que será 3 más 2t. Muy bien. Y entonces decimos con t perteneciente a los reales. Listo. Y para la recta 2, entonces podemos decir R2 será el vector de posición del punto, que en este caso es 206, más, ya no puedo usar el mismo parámetro, tengo que usar otro porque estoy definiendo a otra recta y me puede causar confusión usar el mismo parámetro. Entonces ahora voy a usar lambda. Entonces diré más lambda veces el vector director que tiene componentes escalares menos 3 más 3 menos 9. Entonces será la ecuación vectorial 2 menos 3 lambda. Después será 0 más 3 lambda o simplemente 3 lambda. Y por último 6 menos 9 lambda. Entonces 6 menos 9 lambda y decimos con lambda perteneciente a los reales. Y si esta ecuación vectorial la igualo al vector genérico, entonces me quedará x es igual a 2 menos 3 lambda, y es igual a 3 lambda y por último z es igual a 6 menos 9 lambda con lambda perteneciente a los reales. Y ya tengo las ecuaciones paramétricas de ambas rectas. Entonces simplemente lo que hago es igualarlas entre sí para ver si el sistema tiene solución. Si la tiene, la solución me va a permitir encontrar las coordenadas del punto de intersección. No digo que la solución son las coordenadas del punto de intersección. No, eso no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que si resuelvo ese sistema de ecuaciones, entonces la solución me va a poder me va a permitir sustituir ese valor aquí y voy a obtener un valor de X, un valor de Y y un valor de Z que representa las coordenadas del punto de intersección y que será el mismo al sustituir el valor de lambda que se obtenga al resolver ese sistema de ecuaciones. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a ver. Nos quedaría menos 1 más 3t tiene que ser igual a 2 menos 3 lambda. Luego sería 3 más 4t tiene que ser igual a 3 lambda. Y por último, menos 3 más 2t tiene que ser igual a 6 menos 9 lambda. Entonces, fíjense ustedes que si ustedes quieren, de esta expresión que tenemos aquí, les decía que lo pueden resolver como a ustedes se les ocurra, ¿eh? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que si de esta expresión despejo a lambda, de esta ecuación, perdón, despejo a lambda, me quedaría que lambda será igual a 4t más 3 sobre 3, o sea, que lambda será igual a 4 tercios de t más 1. Entonces, sustituyo este valor de lambda en las dos ecuaciones y pues ya voy a obtener el mismo valor de t. Si lo obtengo, entonces esa es la solución del sistema. Entonces, me quedará a esta le voy a llamar 1 y a este le voy a llamar 3. Entonces voy a decir, sustituyendo el valor de lambda en 1, me quedará menos 1 más 3t es igual a 2 menos 3 por 4 tercios de t más 1. Entonces, desarrollando me quedaría menos 1 más 3t es igual a 2 menos 4t, porque menos 3 por 4 tercios me queda menos 4t, porque menos por más da menos, y menos 3 por 1 da menos 3. Entonces, me quedaría 3t más 4t, que este era negativo, pasó del lado izquierdo positivo, es igual a 2 menos 3 es menos 1. Menos 1. Y este menos 1 pasa como más 1. Entonces significa que 7t es igual a 0. Por lo tanto, t vale 0. Muy bien. Y entonces si yo lo hubiese sustituido, voy a poner sustituyendo el valor de lambda en 3, me quedará menos 3 más 2t es igual a 6 menos 9 por 4 tercios de t más 1. Entonces me quedará menos 3 más 2t es igual a 6 menos, entonces será menos 9 por 4 tercios, me quedaría menos 36 tercios, que sería 12t negativa porque menos por más pues nos da menos.
luego menos 1, menos 9 por más 1 nos queda menos 9. Entonces quedaría 2t más 12t es igual a 6 menos 9, que nos queda menos 3. Y este menos 3 pasa como más 3. Y de nueva cuenta obtengo que 14t es igual a 0 y por tanto t vale 0. Entonces ya determiné el valor de t que resuelve ese sistema de ecuaciones. Fue t igual a 0. Y si sustituyo este valor de t igual a 0 en la expresión de lambda, entonces me quedaría que lambda sería igual a 4/3 por 0, que es 0 más 1. Entonces lambda es igual a 1. O sea que ya encontré el valor de t y de lambda que satisface las tres ecuaciones al mismo tiempo. Y si ustedes no me creen, tienen duda de lo que obtuvimos, sustituyan t igual a 0 y lambda igual a 1 y van a ver que obtienen el mismo resultado. Entonces, justamente al sustituirlo para comprobar, estarían obteniendo el punto de intersección. Observen, menos 1 más 3 por 0, pues sería menos 1. Después sería menos 3 por 1, sería menos 3 más 2, pues nos quedaría menos 1. Entonces ya encontramos con eso la coordenada en X del punto de intersección, que fue menos 1. Luego para la coordenada en Y sería 4 por 0 es 0, más 3 pues es 3. Y luego 3 por 1 es 3, la coordenada en Y es 3. Y por último la coordenada en Z, menos 3 más 2 por 0, pues sería menos 3. Y luego menos 9 por 1 es menos 9, más 6 es menos 3. Entonces el punto de intersección tiene coordenadas menos 1, 3, menos 3, que fue el punto que se obtuvo al sustituir el valor de t igual a 0 y el valor de lambda igual a 1 en las dos ecuaciones paramétricas. Muy bien, entonces tómense un momento para copiarlo, por favor. Muy bien, bueno, vamos a hacer este otro ejercicio donde nos dice calcular la distancia entre las rectas R y S de ecuaciones. Pues nosotros sabemos que la distancia entre dos rectas que no son paralelas se calcula como distancia es el módulo del producto cruz de U con V, producto punto, perdón, valor absoluto del producto cruz de U con V por el... Eh, segmento que une a el... a ver, vamos a ver. Bueno, nosotros sabíamos que si, recapitulando para que lo entiendan mejor, sabemos que si tenemos dos rectas que no son paralelas y que no se cortan, además, permítanme, entonces tengo esta recta L1 y tengo esta recta L2 que lo dibujo así para que entendamos que no se están cortando. Entonces yo puedo calcular la distancia entre ellas, que nosotros definimos a distancia entre dos rectas como la distancia más corta, y esa es la distancia perpendicular entre las rectas. Muy bien, entonces sabemos que para definir a la recta 1 requiere un punto de ella y su dirección expresada por el vector U, y para definir a la recta 2 requiero un punto y su dirección expresada por el vector director. En este caso le llamo V. Entonces, nosotros vimos en la clase hace rato, bueno, en el video anterior, que si yo uno el segmento, si obtengo el segmento que une a los dos puntos de ambas rectas y calculo la proyección de ese vector sobre un vector que sea perpendicular a ambas, pues con eso obtengo la distancia. Y resulta que un vector que es perpendicular a ambas rectas se puede obtener con el producto cruz de estos vectores. Entonces era la distancia es la componente escalar del segmento que une a dos puntos de ambas rectas en dirección del vector que es perpendicular a ambas rectas, y ese vector se obtiene con el producto cruz de los vectores directores de ambas rectas. Pero bueno, como sabemos que la componente escalar de dos vectores puede ser positiva, negativa o cero, entonces le vamos a poner aquí valor absoluto. Entonces nuestra expresión quedaría el valor absoluto de bueno, antes sabemos que la componente escalar se calcula como el producto punto de los vectores que intervienen en la operación entre el módulo del vector sobre el cual se está proyectando, que es el vector U cruz V. Y entonces aquí ahora sí escribo valor absoluto porque esta es la expresión que puede ser positiva, negativa o cero. Muy bien, entonces como ustedes podrán ver en esta expresión requiero los dos puntos de ambas rectas, bueno, un punto de cada una de las rectas y los vectores directores de cada una de ellas. Entonces, bueno, a partir de estas ecuaciones yo debo de poder obtener esa información que requiero. Muy bien. Entonces, fíjense,
Esta que tenemos aquí puede verse como la ecuación cartesiana en forma simétrica de la recta. O sea, me están diciendo, esto también lo podría haber escrito como x es igual a -1, punto y coma, y estas dos variables están igualadas entre sí. Entonces estaría diciendo x igual a -1, punto y coma, y igual a -3z más 9. Y para que vaya teniendo más la forma de las ecuaciones paramétricas, entonces a esta y la puedo dividir entre 1 y a este también entre 1. Y entonces habíamos dicho que cuando una variable está separada del resto es porque la componente del vector director en esa variable vale 0 y no hubo parámetro que despejar, por eso no se pudo igualar con las otras dos. Entonces, bueno, aquí ya esto me está diciendo que la componente, permítanme escribirlo bien, la componente del vector director en dirección de x vale 0. Porque por esa razón se separó del resto, porque si hubiese sido distinta de 0, se hubiese podido despejar el parámetro y se pudo haber igualado con las otras dos. Muy bien, y de estas otras dos ecuaciones, pues sabemos que tenemos que asegurarnos que los coeficientes de y y de z sean 1 y positivo. Entonces vamos a trabajar con eso. Muy bien, déjenme volverlo a poner como estaba. Listo, a ver, a ver. Bueno, ya no me permite. Lo voy a tener que hacer más pequeño. Listo, ahora sí. Entonces, bueno, ¿cómo hago que los coeficientes de y y de z sean 1 y positivo? Pues para y ya es 1 y positivo, para z multiplico por menos 1/3 y también al denominador por menos 1/3 para que mi expresión no se altere. Entonces mi ecuación, si la escribo aquí abajo, quedaría, bueno, aquí abajo la voy a escribir para que lleve un orden. R será x igual a -1, punto y coma, y sobre 1 igual a z menos 3 entre menos 1/3 y ya. Porque menos 1/3 por menos 3z nos queda z y menos 1/3 por 9 nos queda menos 3. Perfecto. Y bueno, entonces ahora sí a partir de esa reestructuración de la ecuación de la recta, entonces yo ya puedo decir que el punto de la recta tendría coordenadas -1, porque x siempre vale -1, y 0 y z3, porque es lo que esté junto a la variable con signo contrario. Como junto a y no hay nada, por eso puse un 0. Muy bien, ahora las componentes del vector director son los denominadores, pero les decía, esta se separó justamente porque no había componente en x del vector director, porque no se podría dividir entre un 0 porque eso no estaría definido. Entonces, la componente del vector director en x sería 0, en y 1 y en z menos 1/3. Muy bien, y ahora para la recta S, que voy a escribir la ecuación aquí abajo, entonces para la recta S, su ecuación vectorial es 2, menos 4 más 3t, menos 9 menos t. Y entonces a partir de esta ecuación, pues ya digo, el punto en la recta es lo que no esté asociado al parámetro y el vector director es justamente lo que esté asociado al parámetro. Entonces las coordenadas del punto serían 2, menos 4, menos 9. Y del vector director serían 0, 3 y menos 1. Y ya. Entonces, eso es lo que necesitaba. Un punto en la primera recta, un punto en la segunda y los vectores directores de ambas. Entonces, ya solamente hago las operaciones que aquí se me marcan. Entonces, primero encuentro el segmento P1, P subíndice 2. O si alguien quiere hacer P subíndice 2, P subíndice 1, está bien, da el mismo. No es el mismo resultado, pero el resultado de toda la operación, sí, sí es el mismo. Muy bien. O sea, que no me va a dar el mismo vector si hago el segmento de P2 a P subíndice 1 y de P1 a P subíndice 2. No me da el mismo vector, pero al trabajarlo con los otros dos, sí voy a obtener el mismo resultado. Entonces, bueno, voy a hacer P subíndice 1 a P subíndice 2. Entonces me quedará el vector de posición del punto 2 menos el vector de posición del punto 1. El vector de posición del punto 2 tiene componentes escalares 2 menos 4 menos 9 y el vector de posición del punto 1 tiene componentes escalares, permítanme, el vector de posición del punto 1 tiene componentes escalares menos 1, 0, 3, que son las coordenadas del punto 1. Muy bien, perfecto. Entonces ya el segmento P1 a P subíndice 2 nos quedaría 2 menos menos 1 sería 3.
Luego menos 4 menos 0, pues es menos 4. Y por último, menos 9 menos 3 nos queda menos 12. Este es el segmento que une a P subíndice 1 con P subíndice 2. Listo. Ahora necesito hacer el producto cruz de U con V. Entonces me quedaría U cruz V sería a través del pseudo determinante. Escribimos IJK, las componentes del vector U que serían 0, 1 menos 1 tercio. Las componentes del vector V que son 0, 3 menos 1. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Ah, pues sería en I. Simplemente recuerden que para calcular el determinante puedo usar el renglón o columna que contenga más ceros. Por simplicidad usaré esta columna porque es la que tiene más ceros. Entonces me quedará más I porque primero escribo los signos de los cofactores más menos más. Entonces sería más I por su menor que se forma de tapar el renglón y la columna. Y entonces me quedaría 1 menos 1 tercio y 3 menos 1. Y entonces ya obtendría que esto sería menos 1, el producto hacia abajo es menos 1, y el producto hacia arriba sería también menos 1, pero como es hacia arriba sería menos menos 1, entonces sería más 1, y esto daría como resultado el vector 0. El vector 0. Y entonces eso significa que los vectores son paralelos. O sea, que las rectas en conclusión son paralelas. Y de hecho eso se podría haber visto también desde hace un momento. Yo podría haber observado que al multiplicar al vector u por el escalar 3, obtenía este vector. Observen, 0 por 3 es 0. 3 por 1 es 3 y 3 por menos 1 tercio es menos 1. Entonces, como los vectores u y v son proporcionales, significa que las rectas son paralelas. Y bueno, habíamos dicho también que si dos rectas eran paralelas, entonces esta expresión ya no se podría usar para determinar la distancia entre ellas porque esta operación da como resultado el vector 0 y cualquier vector por el vector 0 da 0 y entonces podríamos malinterpretar pensando que la distancia entre dos rectas paralelas siempre es 0 y no es cierto. Si las dos rectas son coincidentes, obviamente sí, la distancia entre ellas será 0, pero si solamente son paralelas, entonces sí va a haber una distancia entre ellas. Esta sería la distancia. Y habíamos dicho en el video anterior que si las dos rectas son paralelas, entonces si yo tomo un punto de ellas y calculo la distancia de ese punto a la otra recta, me va a dar lo mismo siempre. Entonces, si las dos rectas son paralelas, ya no uso esta expresión y simplemente uso la expresión que vimos en la clase anterior, que es distancia de un punto a una recta. Bueno, entonces aquí vamos a poner nuestra conclusión. Decimos como U cruz V es el vector 0, las rectas son paralelas. Y ya no puedo usar esta expresión para calcular la distancia entre ellas, pero entonces sí puedo usar la expresión de distancia de un punto a una recta. ¿Por qué? Porque la distancia entre dos rectas paralelas es siempre la misma. Muy bien. Entonces diré distancia de un punto a una recta. ¿Cómo se calculaba? Ah, pues la distancia de un punto a una recta, tengo que calcular el segmento dirigido que une un punto de una recta con el punto de la otra recta. Después, producto cruz con el vector director de la recta entre el módulo del vector director. Pero como este da como resultado un vector, entonces a esto le saco módulo porque la distancia es un escalar. Y bueno, entonces yo ya tengo toda la información que requiero, ya tengo el segmento P1 a P subíndice 2 y ya tengo el vector U. Entonces me va a quedar. Vamos a hacer esa operación. P1 P subíndice 2 será el vector 3 menos 4 menos 12 y U es el vector 0, 1 menos 1 tercio. Entonces hago el producto cruz. P1 P subíndice 2 cruz U. Entonces me quedará I, J y K. Y el vector P subíndice 1 es 3 menos 4 menos 12. Y el vector U sería, déjenme ver, el vector U sería 0, 1 menos 1 tercio. Muy bien, y entonces ya me quedaría I más I, recuerden, más menos más. Entonces más I. Pueden usar cualquier renglón o cualquier columna, no lo olviden. Entonces, bueno, voy a usar yo el primer renglón, que es el que usualmente se usa. Entonces, más I por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces me queda menos 4 menos 12 1 y menos 1 tercio.
y luego sería menos j por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces me quedaría 0 menos 12, 0 menos 1/3. Muy bien. Y por último, déjenme moverlo hacia la izquierda para que me alcance un poco mejor. Entonces, bueno, permítanme borrar aquí. Ahorita lo vuelvo a colocar, no se preocupen. Entonces, estos signitos son los signos de los cofactores, no lo olviden. Y bueno, ya nada más me falta más k por su menor, que se forma de tapar el renglón y la columna. Entonces me quedaría 3 menos 4, 0 y 1. Entonces, el producto punto de P1, P subíndice 2 cruz U será menos 4 por menos 1/3 son 4/3 positivo. Y luego 1 por menos 12, pues es menos 12, pero como es hacia arriba sería más 12. Luego sería menos J por 0. A ver, es que aquí en J, como lo moví tanto, me parece que este es un 0, pero no. Tenía que haber sido 3, que es este número, porque se tapó este renglón y esta columna. 3, 0, menos 12, menos 1/3. Bueno, ya lo corregí, no se preocupen. Listo. Entonces sería 3 por menos 1/3, sería menos 1, y 0 por menos 12, pues es 0. Y luego para acá, entonces sería 3 por 1 es 3, y 0 por menos 4, pues es 0. Entonces nos quedaría 3. Listo. Y entonces, bueno, ya nos quedaría aquí 4/3 más 12 sería 12 enteros, son 36/3, más 4 sería 40/3 de I más J más 3K. Muy bien. Y entonces a ese vector le tengo que sacar módulo. Entonces el módulo de ese vector P subíndice 1, P subíndice 2, cruz el vector U, será la raíz de 40/3 al cuadrado más 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Entonces nos quedaría 40 por 40 son 1600 y 3 por 3 son 9. Entonces después sería más 1, que serían 9 novenos, más 9, que serían 81 novenos. Entonces nos quedaría 1690 novenos. Entonces, bueno, vamos a tratar de simplificar eso. ¿Y qué nos quedaría? Pues bueno, en principio lo podemos separar como la raíz de 1690 sobre la raíz de 9, que sería la raíz de 1690 sobre 3. Y bueno, vamos a intentar descomponer a 1690 en sus factores primos. Se puede dividir entre 2, nos queda 845. Después se puede dividir entre 5 porque termina en 5. Entonces nos quedaría, ¿qué sería? 845 entre 5 nos quedaría 169. Y luego, pues ya sabemos que la raíz de 169 es 13. 13 por 13, 169. Entonces nos quedaría 169 entre 13 es 13, 13 entre 13, 1. Eso quiere decir que la raíz de 1690 se puede escribir como 2 por 5 por 13 al cuadrado entre 3. Entonces nos quedaría raíz de 13 al cuadrado por la raíz de 10 entre 3. La raíz de 13 al cuadrado es 13, la raíz de 10 no es exacta, entre 3. Ese es nuestro resultado, el módulo de P subíndice 1 a P subíndice 2, cruz U. Nos falta todavía el módulo del vector U. Entonces, el módulo del vector U sería la raíz de U, tiene componentes, aquí están, 0, 1 y menos 1/3. Entonces será 0 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1/3 al cuadrado. Entonces nos quedaría 1 más 1 noveno, que eso sería 10 novenos, la raíz de 10 novenos, que sería la raíz de 10 sobre la raíz de 9, o sea, la raíz de 10 sobre 3. Y entonces ya la distancia entre las dos rectas, que se calculó como la distancia de un punto a una recta porque son paralelas, pues se podrá obtener como 13/3 de la raíz de 10 sobre raíz de 10 sobre 3. Entonces,
Haciendo la división de expresiones racionales, nos quedaría 13 veces la raíz de 10 sobre 3 por el recíproco de esta expresión. Entonces nos quedaría 3 sobre raíz de 10. Y entonces 10 entre 10 da 1, 3 entre 3 da 1, y nos queda que la distancia entre las dos rectas son 13 unidades de longitud. Y ya con eso terminamos nuestro ejercicio. Tómense un momento para copiarlo.